Ya estamos de regreso, mi gente, 7 de la mañana con 38 minutos. Para mí es un gusto saludar a mi amigo Isaac Díaz. Isaac, ¿cómo estás? Muy bien, con mucho gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Muy buenos días. Pues hay bastante información, han circulado algunas declaraciones muy fuertes, incluso desde mi punto de vista, fuera de lugar, de parte de nuestro presidente, de parte de la presidenta electa. Y a decir de ellos, estamos en una pausa comercial con nuestro soporte en temas de economía, y nos basamos en decir que tenemos nosotros una reserva fuerte, que tenemos una economía sólida en México, pero yo no sé, Andrés Manuel, de verdad, en qué México esté viviendo o cómo no sea capaz de ver los problemas que se pueden venir al hacer estas pausas, como le llama él. Fíjate que yo creo que aquí lo que yo veo importante es que no tiene este grupo de asesores que debería tener la misma canciller Bárcenas, que debería de decirle cuál es la línea a seguir, y no se lo comenta o hace caso omiso. Piensa que su palabra, ahora sí que su palabra es la ley. Y él Como dice la canción, lo que trata él es trascender para decir, mira cómo saca el presidente el pecho por todos los mexicanos para que no se metan en cuestiones internas. Nada más que por qué sí debe meterse Estados Unidos y por qué sí debe meterse Canadá. Porque obviamente la pausa, y lo comentó él, es hacia la Embajada de México y de Canadá. Entonces, no sé a qué se refiere, porque no hay como que no hay un fundamento de qué es pausa. O sea, no te hago caso, le hago una pausa a México, a Estados Unidos, le hago una pausa a Canadá. Bueno, acto seguido saca un comunicado el embajador Ken Salazar, donde comenta que pues, hay una preocupación por parte del gobierno americano. Él es el portavoz en México del gobierno americano. O sea, él no se levanta y dice, hoy le voy a hacer la vida de cuadritos a Andrés Manuel, sino obviamente tiene una línea directamente de allá. Yo más o menos quiero para que entienda la gente que diga, es que sí nos tiene que defender el presidente, para la gente que no lo capte. Yo voy a hacer el comentario. Digamos que yo tengo una fábrica que hago yo cajas y se la voy a vender yo a una empacadora. Yo produzco 100 cajas y esas 100 cajas yo le vendo 80 a esta empacadora. Para la empacadora, yo de México para allá, que es la empacadora la que le vende las cajas, le estoy vendiendo mi 80% de mi producción. O sea, es mi cliente principal. Pero para la empacadora México, o sea, para Estados Unidos, México solamente representa el 15%. O sea, porque yo le compro, sí, a Isaac yo le compro ese fabricante de cajas, yo le compro su 80%, pero para mí representa solamente el 15%. Claro, porque tienes muchísimos más. Porque le compro a Claro. Colombia, porque le compro a Brasil, porque le compro a China, porque le compro a Francia, a Uruguay. Entonces, no, o sea, sí somos socios, somos su principal socio, quiere decir que nos compra el 15% porque a otros les compra el 14%, el 12%, otros le compra, etcétera, etcétera. Pero para nosotros sí es muy importante. Para ellos, si ellos dan una noticia, ¿sabes qué? Te vas. Entonces, no tiene el Tratado de Libre Comercio actualizado con Europa. Los otros tratados, uno los desechó por el problema que tiene con Perú. Entonces, realmente no tenemos nada. ¿Qué va a hacer si no tenemos ni petróleo, no tenemos oro, no tenemos diamantes, no tenemos eso, nada? Solamente tenemos el sector productivo. Entonces, el sector primario, secundario, que son los que sacan el pecho por México. Entonces, yo creo que ese es un despropósito de parte del presidente. Nada más, ahora sí que se levanta con el ánimo de molestar, y lo peor de todo es que le está dejando una papa caliente hirviendo a la próxima presidenta del país, y va a venir un colapso. A lo mejor tú estás muy joven, pero en el 95 hubo un problema fuerte de recesión en México, que quebraron bancos, que hubo un rescate como el Fobaproa, que también el presidente Andrés Manuel, que tanto criticó, él está haciendo lo mismo con Pemex, rescatándolo. Entonces, sí se viene una tensa calma, porque el dólar lo teníamos ya a 18, ahorita está a 19.70, y hoy se menciona también
si el Tribunal Electoral da por concluido o da su dictamen donde si hay la sobrerepresentación o no hay la ¿Qué va a sobrerepresentación. pasar, Isaac? No hay manera de que... Y fíjate que sí, pero no hay jurisprudencia porque ya en otro momento de la vida ya había pasado. Y fue con el PRI. El Así PRI es. hizo lo mismo con el Verde Ecologista. ¿Con qué cara? O sea, decimos, no, en esta ocasión no. Si antes no sacamos el cuerpo, no dijimos nada cuando el PRI lo hizo. O sea que gracias, PRI, te agradecemos por siempre. Hasta el último momento de tu historia has destrozado a este país. Entonces, sí lo quiero comentar así porque esto es, tú creas tus propios demonios. Tú creas tu propio demonio y ahí lo tienes guardado. Hoy salió ese demonio del PRI que, gracias a su dirigente nacional, pues bueno, tenemos todo este tipo también de problemas en el país. Entonces sí es un problema grave porque no solamente es el tipo de cambio, sino también la bolsa mexicana de valores Y también. todo lo que con eso conlleva, y como tú bien lo dices, la doctora Claudia va a tener un problema bastante complicado, e incluso también hizo algunas declaraciones en el tema de la pausa en suspender las relaciones con la Embajada de Estados Unidos. Vamos a ponerle un audio a la gente nada más para que entienda un poquito qué fue lo que dijo la doctora Claudia Sheinbaum. Él es hoy el presidente constitucional frente al agravio que cometió el embajador, tanto de Estados Unidos como de Canadá. Lo he comentado, hay muy buena relación con Estados Unidos, con Canadá, son nuestros socios comerciales, hay diálogo, pero hay temas que le corresponden exclusivamente a los mexicanos y mexicanas decidir, como es el caso de la conformación del Poder Judicial. Entonces, el presidente tiene sus razones para tomar esta decisión y nosotros pues nos corresponderá a partir del 1 de octubre cuando entremos a la presidencia de la República. Nosotros tuvimos una serie de reuniones con el embajador, tuvimos una reunión cuando vinieron legisladores, otra reunión cuando vino la responsable de temas de seguridad, el presidente Biden. Creo que fueron las únicas dos que hemos tenido y hasta ahora pues no tenemos planeada por el momento ninguna otra reunión. Es decir, que no cambia entonces con usted la relación con el embajador. Pues por supuesto que vamos a respaldar siempre al presidente de la República. Y eso no quiere decir que cambien las relaciones con Estados Unidos y Canadá. Pero sí es importante que las y los embajadores de estos países y de otros, que hay temas que le corresponden exclusivamente a los mexicanos y mexicanas. Así como nosotros somos respetuosos también de lo que le corresponde exclusivamente al pueblo estadounidense. O sea, que no se anden metiendo, Isaac, así, en pocas palabras, que ellos no se metan, que esto es un tema de los mexicanos y que los mexicanos lo vamos a resolver, que para eso están las instancias gubernamentales. Ahora, le tengo noticias a la candidata, a lo mejor no se la han comentado, yo se lo voy a comentar. La presidenta electa. La presidenta electa. Dentro del Tratado de Libre Comercio hay precisamente la división de poderes, está estipulado la división de poderes. Como también hay cláusulas donde no podemos hacer acuerdos comerciales con China, también hay una cláusula que dice que tiene que tener la división de poderes y que tiene que dejar, obviamente, al Poder Judicial la autonomía. Entonces sí viene y sí le preocupa a Canadá y Estados Unidos. Claro que sí, es como si tú tienes un socio de la tienda de la esquina, tú tienes una parte, hay tres partes y sabes que el otro cuate ya está haciendo negocios por otro lado, parece que ya se están endeudando aquí, parece que tiene problemas y habíamos acordado que los tres que no íbamos a tener situaciones legales y entonces el de la tiendita lo ve así y lo comento a ese nivel para que todos lo podamos entender, porque luego a veces son temas un poco complejos. Claro. Y no los entendemos. Entonces, sí, porque hay una sociedad, sí, porque está estipulado dentro del contrato, sí se pueden meter, sí lo deben de hacer y están en todo su derecho porque es su dinero también lo que tienen ahí metido. Además, no fue meterse como tal, Isaac, fue un tema de decir, a ver, yo creo que eso no es un beneficio total para ese país. ¿Por qué? Porque somos socios, porque somos amigos, porque compartimos una frontera de miles de kilómetros y claro que tengo que alzar la voz, caray. O sea, ¿cómo me voy a quedar callado viendo cómo le entregas todo el poder a una sola persona? ¿Cómo tienes sobrerepresentación en el Congreso? ¿Cómo estás a 3 en el Senado? Que ya dijo Velasco que ya los tiene. Incluso se habla de que pudiera ser la michoacana Araceli Saucedo y un vecino por allá de Oaxaca quienes pudieran estar por ahí alzando la mano cuando Morena vote a favor. Entonces, imagínate nada más, todo el poder en una sola persona y no quieren que se les diga absolutamente nada, Isaac.
No, y no tienen autonomía. Estos diputados y estos senadores de los partidos, de diferentes tipos de partidos, y lo digo diferentes tipos de partidos, no tienen autonomía, no tienen, por ejemplo, vamos a hablarlo de la senadora, de la electa senadora Araceli, ella votaron un sector, votaron por ella. Ese sector por el tipo de ideología que tenía. Entonces, ahora que se cambia de bancada, ¿qué tipo de ideología le va a dar a la gente que votó por ella, por esa ideología? Porque da un discurso y dice, yo voy a votar por esto, yo voy a meter mis iniciativas acerca de esto, lo otro, de aquí a allá. Ahora que cambia de ideología y que puede votar a favor de una reforma judicial que nos afecta a todos los mexicanos por esa autonomía, porque ya no hay un contrapeso, se va lo último que nos queda de democracia. Entonces, la verdad es que sí es un tema muy delicado, sí lo tenemos que ver con lupa, porque pueden salir muchos capitales y de los mismos capitales grandes de México, empresarios pueden salir. O sea, es un tema no menor, es un tema mayor, porque si salen, pues, ¿qué van a hacer la gente con el empleo que hay? ¿Hacia dónde se van a ir? ¿Hacia Venezuela? ¿Hacia Cuba? ¿Hacia El Salvador? ¿Hacia Bolivia? Entonces, no van a ir a ningún lado porque obviamente el mismo sistema que nosotros estamos llevando es el mismo sistema que tiene una democracia. Isaac, agradecerte como siempre, de verdad, tu información muy, muy valiosa para toda la gente que escuche. Y está abierta la invitación para el noticiero en la tarde, ¿eh? Claro, está pendiente por supuesto, para platicar ahí con toda la gente que nos escucha en Lázaro Cárdenas, en Zamora, en Zaguayo, en Jiquilpan, en Morelia y en Uruapan, Michoacán. Nosotros tenemos que ir a una pausa, pero regresamos con más información. Quédense con nosotros.